Seguimos en Cosa Pública 2.0 y le queremos agradecer enormemente al sociólogo, profesor investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, Raúl Romero, que nos tome esta llamada. Raúl Romero es integrante de la Red Universitaria Capitalista, adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y un conocedor simpatizante del movimiento zapatista, de esta declaración pública del Ejército Zapatista de Liberación Nacional declarando la guerra al Estado mexicano el 1 de enero de 1994 y, digamos, las etapas políticas que ha tenido, y de esto vamos a hablar con Raúl Romero en esta tarde. Raúl, muchas gracias por aceptar conversar con nosotros acá en Radio Universidad de Guadalajara. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rubén. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Gracias, muchas gracias por aceptar conversar con nosotros. Bueno, te buscamos porque, y así lo conversamos en la llamada telefónica, hay una serie de nuevos comunicados que está emitiendo el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, digamos, pronunciamientos políticos muy importantes, entre otras cosas, digamos, como advirtiendo, bueno, la tormenta que se anunciaba hace unos años ya está presente y hay que enfrentarla de manera organizada, resistiendo. Pero, entre otras cosas, en el documento del fin de semana que emitieron, recuerdan que hace 20 años, en junio de 2005, emitieron un documento que se llama la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, conocido popularmente como la Sexta. Pero partamos, digamos, para tener como el contexto de por qué es importante este documento. A mí me parece uno de los documentos políticos más importantes de la historia del país. Pero, ¿qué son las declaraciones de la Selva Lacandona en los mensajes y posicionamientos políticos del EZLN, Raúl? Claro que sí. Efectivamente, el 30 de junio de 2005, o sea, hace apenas 2 días, se cumplieron 20 años de la aparición de la declaración de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Las declaraciones de la Selva Lacandona son documentos emanados, redactados por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena del EZLN, que son, digamos, documentos que dan una orientación política, que son documentos que dan una explicación del momento de su lucha. Ustedes bien recuerdas, el 1 de enero de 1994 sale la primera declaración de la Selva Lacandona, donde justo se explica los motivos de la guerra, se explica cuáles son las razones, incluso la orientación. Y a raíz de ahí, desde el 1 de 94 hasta 2005, aparecerán seis declaraciones, ¿no? Que son prácticamente estos documentos que dan el sentido de la palabra de lo que es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, de cómo están leyendo el mundo, y en muchas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, dan también, son documentos que anuncian ya una Exacto. iniciativa política. Digamos, si mal no recuerdo, creo que fue en la segunda, la tercera, en aquel momento incluso llamaban a conformar un frente, digamos, que en aquel momento hasta, si mal no recuerdo, respaldaban la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas en un contexto de dominio priista, pero después, digamos, van haciendo otros posicionamientos, no sé si puedes recordar algunos de los otros, para llegar a la sexta, Raúl. Claro que sí. Creo que justo el cambio, o más bien uno puede analizar el recorrido que hace el STLN en su pensamiento y en su práctica a través de las declaraciones. Son las seis, y hay otros documentos. Me parece Claro, que otro documento que después vendría a explicar es justo una declaración por la vida, que es el que explica el momento actual, digámoslo así, ¿no? Pero hay otra serie de documentos en los que van ellos compartiendo su diagnóstico. A mí me gusta mucho pensar, y lo suelo explicar, la idea del zapatismo como también su producto, como un productor no solo de práctica política emancipadora, sino como también de teoría claro. emancipadora, ¿no? Los zapatistas dicen la metateoría, se piensan a sí mismos, ¿no? Tienen una reflexión teórica sobre su hacer, y la verdad es que es una cosa muy interesante porque generalmente en la academia, en el periodismo, encontramos a muchos teóricos que teorizan, ¿no? Sobre la realidad, pero pocos que hacen y teorizan, ¿no? Y eso es una de las cosas que el zapatismo tiene su riqueza y que por eso es tan importante su palabra, porque teorizan sobre lo que están haciendo, ¿no? Entonces van leyendo el mundo, van construyendo su práctica,
van encontrando limitaciones, van encontrando nuevas particularidades y desde ahí van generando lecturas en particular e iniciativas políticas en particular. Y esa Eh, peculiaridad que dices, perdón que te interrumpa, me parece que sí, muy importante porque luego marcan, les permiten hacer un análisis bastante esclarecedores del contexto mundial y de cada realidad, digamos, local, ¿no? Para tratar de enfrentar esta crisis. justo, esa es otra de las características que decíamos, que pensaba, que decías, es un movimiento no solo que construye teoría sobre su práctica emancipadora, sino que además dialoga con otros actores que están también construyendo prácticas políticas alternativas y con otros intelectuales, ¿no? En ese sentido también es reconocer que el zapatismo tiene esto que llamaba como sus telescopios, ¿no? Se refería a Sí, Immanuel Wallenstein como el telescopio Immanuel Wallenstein, que a través de la mirada de ellos y de ellas les permitía mirar también otros fenómenos que ocurren y que ocurren en el mundo, los siguen haciendo este tipo de convocatorias, ¿no? En donde convocan a distintos pensadores, pensadoras, intelectuales orgánicos, muchas veces de organizaciones populares en el resto del mundo, de los pueblos originarios principalmente, que están aportando lecturas sobre el mundo actual. Y te decía, en el trayecto de la primera a la sexta declaración de Isabel Candona, uno va cambiando exacto. efectivamente de la primera de la guerra a la segunda, que ya es más una iniciativa con la sociedad civil, ¿no? A la construcción de un frente político nacional, ¿no? También a la construcción después derivará en lo que será el Frente Zapatista de Liberación Nacional, ¿no? Llamará también después a reconocer el agotamiento por la vía estatal, ¿no? Sí. Denunciará las traiciones del propio Estado mexicano hacia los pueblos originarios de los acuerdos de San Andrés. Es decir, a lo largo de los documentos de estas 6 declaraciones, uno puede ir viendo también cómo el zapatismo pasó una etapa de declarar la guerra al Estado, abrir una interlocución con el Estado, a dar por agotada esa interlocución con el Así Estado, es. ¿no? Es decir, uno suele decir, pensar al zapatismo en su recorrido histórico implica también pensar que la posición que hoy tienen es resultado de haber agotado prácticamente todas las vías legales e institucionales que hicieron. Recordemos Incluso el libro, ¿sí? de los caminos políticos, digamos, que se conocían, ¿no? Incluso de las guerrillas. No sé si me equivoco, pero en estas, digamos, orientaciones de cada una de las declaraciones de la Selva Lacandona se ve esa evolución o más bien transformación política. Creo que la primera todavía declaraba la guerra al Estado y proclamaba en su mismo nombre una liberación nacional, lo que ahora no estaría en el horizonte, ¿no? Solamente queda el nombre, Así pero es. no estaría en el horizonte. Así es, uno va recorriendo las fechas 94, la primera, junto a la 94, la segunda, que son esos momentos, ellas dicen, pasamos prácticamente de declarar la guerra el 1 de enero del 94 a dar una nueva iniciativa política el 12 de enero del 94, cuando la sociedad civil nos dice, estamos de acuerdo con sus razones, estamos de acuerdo con sus motivos, lo que no estamos de acuerdo es con la guerra, ¿no? Y viene una fase civil de la movilización, vendrá después el 95 con las traiciones, ¿no? Ujú. De las traiciones del Estado mexicano, vendrá el 96 con la fase de Diálogos. un proceso de los diálogos, efectivamente, los acuerdos de San Andrés, que ahí es una cosa muy interesante, recomendarle a tu público el libro de Bárbara Zamora, Días de Rabia y Rebeldía, que justo ella narra ese momento de lo que podríamos llamar una especie de constituyente, ¿no? Un momento Así constituyente en es. el que las organizaciones de los pueblos originarios se reúnen acompañadas de especialistas y de intelectuales, de periodistas, de gente de las artes y generan una propuesta de nueva constitución, ¿no? De reformas constitucionales, ¿no? Es un momento constituyente que no deriva en una nueva constitución y ese es básicamente el primer momento en el que se da, digamos, un agotamiento de la vía estatal. Después llegaremos ya hacia 2001 con la Marcha del Color de la Tierra, donde también justo los zapatistas vendrán, saldrán a recorrer el país, llegarán hasta la Ciudad de México, exigiendo el reconocimiento de los acuerdos de San Andrés, cosa que no sucedió, cosa que no ha sucedido como se plantearon en su momento y como fueron en su momento, y que agotó la posibilidad por la vía del Estado y por la vía de la autonomía, Ujú. digamos,
jurídica, ¿no? Cosa que permitió al zapatismo hacia 2001 cerrar esa puerta, ¿no? Decir, por aquí está cerrada la posibilidad de una transformación radical que reconozca los derechos de los pueblos originarios, y en 2003 ellos anuncian lo que fue hasta hace prácticamente un año su estructura política, que fue la creación de las juntas de buen gobierno, los municipios autónomos rebeldes y los caracoles zapatistas. Muy bien. ¿Cuál es la peculiaridad de la sexta declaración, Raúl Romero? Creo que a mí me parece este documento de una riqueza, de una lectura política de México, del continente y del mundo, ¿no? Es decir, si el zapatismo en el 94 logró recolocar al movimiento antisistémico, en el 2005, me parece, logra abrir la puerta para una perspectiva de un movimiento anticapitalista, ¿no? Es decir, no solo meter el tema de las identidades, el tema de género, ¿no? El tema mismo de los pueblos originarios, sino colocarlo en una perspectiva anticapitalista. Es decir, recentrar el debate en el tema de la materialidad, en el tema de la lucha contra el sistema, en el tema de responsabilizar. Entonces, eso me parece que es resultado precisamente de una lectura del mundo que dice el problema siempre ha sido el capitalismo, ¿no? Y el problema del capitalismo es hacia donde tenemos que comenzar, o sea, donde debemos orientar nuestra lucha. El capitalismo, además, entendiendo al Estado como un instrumento justo de esas formas de organización capitalista, ¿no? Es decir, en otros debates se podría pensar el Estado como una fase de transición, ¿no? El Estado como una fase de reconstrucción del pacto social, pero acá los zapatistas dicen, ya exploramos esa vía y a lo que vamos es a lo siguiente, ¿no? A la construcción de autonomías de facto, que en los hechos son prácticamente la construcción de modelos o de organizaciones postcapitalistas, ¿no? En Exacto. donde ya hay un avance de la propiedad colectiva, ¿no? Donde hay un valor de uso previo, el valor de cambio, ¿no? Y sobre todo me parece que además se pone a la vanguardia en América Latina porque todavía estamos viviendo en esos años, recordemos principalmente en el 99 con el triunfo de Chávez y con todo lo que vendrá después en Argentina, en Brasil, en Bolivia, todos estamos viviendo todavía una esperanza en el progresismo, ¿no? Unos debates acalorados sobre el socialismo de Estado y esta posibilidad, Con y el Morena en zapatismo da México. un oriente como Morena en México, que es ya la fase tardía, digamos, de esa segunda o tercera ola progresista, que en realidad incluso se aleja mucho más de esos debates que se daban en aquellos años, ¿no? O sea, uno recordará justo los debates sobre el socialismo del siglo XXI, ¿no? El Estado comunal, todos esos debates que eran debates interesantísimos y que hoy ya se ha renunciado incluso directamente a plantear alternativas al capitalismo y más bien se construyen lógicas de cómo hacer más humano el capitalismo, ¿no? En aquellos entonces todavía estaba en el horizonte cambiarlo. Sería motivo de otra plática pensar cómo recorrimos del 99, por lo menos, del socialismo desde abajo, del siglo XXI al 2025, al capitalismo del bienestar o formas Exacto. como hoy las administramos, que es una derrota precisamente para esa vía, ¿no? Para la vía estatal, en donde resultó que los progresismos de centro y centro izquierda pues terminaron siendo una forma más de administración del capital, ¿no? De continuación de la lógica de expoliación, de la lógica desarrollista y de la lógica que afecta principalmente a los bienes comunes o a la naturaleza que ha prácticamente confrontado con los pueblos originarios. Entonces me parece que el zapatismo desde 2005 logra colocar una otra alternativa, una perspectiva anticapitalista, que además en su lógica anticapitalista, no llamándose socialista, no llamándose anarquista, no llamándose indigenista, sino en una lógica anticapitalista, permite aglutinar a distintos sectores sociales, ideológicos, políticos que en el resto del mundo se identifican con esta lucha. ¿Qué tal, Raúl? Te saluda Jesús Estrada. Pues me quedan unos minutos rápidamente preguntarte, a la luz, 20 años después, viendo el fracaso del progresismo socialdemócrata, ¿tiene razón los zapatistas y este llamado a plantearse desde la izquierda y abajo en la lucha contra el capitalismo? Digo el fracaso del progresismo socialdemócrata en dos sentidos, tanto el institucional, digamos, que ha llevado a la debacle electoral en muchos lugares, desde Estados Unidos a Chile, donde está desprestigiado Boric, y también del otro, digamos, gobiernos de izquierda más totalitarios, como comentabas, Venezuela o Nicaragua o Cuba. Ambos extremos, digamos, al no posicionarse desde un anticapitalismo, han ido al fracaso.
Yo diría que desde su propia perspectiva habría que analizar un poco la trayectoria, ¿no? Creo que para muchos sectores fueron una posibilidad, ¿no? De redistribución de riquezas, ¿no? De recuperación de sectores públicos, pero creo que la propia realidad se fue imponiendo y mostrando no solo sus límites, sino sus imposibilidades, ¿no? Creo que justo quienes aspiraban a administrar la barbarie, fueron topando con que la barbarie se fue profundizando Ujú, más allá de la posibilidad de administrarlo y que hoy nos encontramos efectivamente con un mundo que ha encontrado esos límites. ujú, Efectivamente, desde progresismos como el que encabezó Obama, que prácticamente ese fue el ujú, progresismo norteamericano, ¿no? Hasta ujú. progresismos como los que hoy están en Chile, diríamos, o el propio México, han ido topando con esas limitaciones y en realidad parte de lo que han encontrado ahí también ha sido su confrontación con los pueblos, ¿no? Con los sectores populares, con las clases Sí, explotadas, ¿no? Con las claro. clases oprimidas, que en muchos casos pues, han tenido que incluso Mm, frente a ese agotamiento pensar en otras sí, alternativas, no solo como la autonomía o estos sectores, sino sí, incluso que en otros momentos han sido utilizadas pues, por las propias derechas frente claro. a la desilusión del proyecto. Ahorita que comentabas, fíjate, Obama cómo presionó a las comunidades aborígenes o originarias de Estados Unidos con la imposición de megaproyectos como el gasoducto y en Chile, pues Boric prácticamente también acorralando y agrediendo a la comunidad mapuche. Pero quería preguntarte rápidamente, ahorita también explicaste lo del tema de la posicionamiento antisistémico y esta sexta declaración del 2005 de alguna manera llegó en el 2006 a la otra campaña a que estas ideas antisistémicas resonaran en todo el espectro de las personas, sujetos que han sido encontrado pues destruidos por el capitalismo, desde de la diversidad sexual, obreros, trabajadores, comunidades indígenas, todos encontrándose en esta otra campaña. Sí, efectivamente fue digamos que la declaración, el diagnóstico y la lectura política derivó en un proceso de organización, pues el que viene muchas generaciones, una generación que hoy está en los medios, en la prensa, en la Mm, academia, ¿no? Que se formó precisamente en esas ideas, que digamos es lo más cercano que tenemos una generación a un pensamiento, a la construcción de una alternativa global, ¿no? ujú, Porque muchas veces dicen algunos actores, bueno, el zapatismo ha logrado construir su sociedad postcapitalista en algunas comunidades, ¿no? Pero cuando vemos el ejemplo decimos, no, en realidad lo que dio fue una orientación política de ética política, de construcción de relaciones de poder, de destrucción de lo que llaman ellos ahora la pirámide, para construir o dialogar sobre esos ejes. Me parece que son avanzados en su época, ayudaron justo a la construcción de una generación de movimiento mundial mm, de perspectiva anticapitalista, antisistémica, que hoy está construyendo alternativas de otro tipo, ¿no? Cooperativas, sindicatos, espacios comunales de vida, medios de comunicación, teoría, ¿no? Que es una generación que hoy está incluso, digamos, teorizando sobre este postcapitalismo, ¿no? Desde una perspectiva anticapitalista y que además se adelantó a lo que hoy estamos viviendo como época, ¿no? Junto al documento de cuáles son las características de la mm, Cuarta Guerra Mundial, me parece que justo la Declaración de la Selva Lacandona son dos documentos que nos ayudan a perfilar uno, primero, el papel de la guerra, de las guerras en el capitalismo actual y segundo, la necesidad de una lucha anticapitalista de corte internacional, un internacionalismo crítico, ¿no? Con una perspectiva anticapitalista que nos ayuden a imaginar alternativas más allá del Estado, más allá de este sistema y además con un carácter trans sectorial, ¿no? Interseccional, ¿no? Que permita colocar que efectivamente la lucha es por el sistema que explota, pero sí. que también hay formas de dominación particular que se Ah, protegen y que hacen incluso más complicada construir la ajá. alternativa. Ahora conectar ahí, eso es justamente lo que vendría también la Declaración de la Vida a hacer hace 5 años, esta declaración que se opone, digamos, a los horrores de la tormenta, de la violencia, de las guerras capitalistas. Me parece que es la continuación de una reflexión iniciada Ujú, entre encontrar el problema, al sistema como problema, ¿no? La necesidad de una alternativa antisistémica y que hoy llega a colocar justo desde 2021, que además a propósito, ahorita en estos meses se cumplen 5 años ujú, de la iniciativa de una declaración por la vida y de la travesía por la vida, pues, ¿no? Que llega justo a colocar, el recolocar
otra vez en la lucha de carácter antisistémica desde una izquierda anticapitalista. Justo me parece que en un momento en el que el sistema se corre todavía más a la derecha, ¿no? Y en donde se proponen o donde estos capitalismo, estos señores del dinero y de las tecnologías y de la guerra muestran otra vez sus peores rostros en Gaza, pero también en África y también en América Latina, donde hay nuevas formas de dominación y de explotación que también se basan en las tecnologías, pero también en el trabajo físico y material, ¿no? Donde hay formas en las que prácticamente hoy vemos el ascenso de los neofascismos, ¿no? El zapatismo sigue siendo el corazón de un movimiento anticapitalista de corte internacional, ¿no? Un movimiento anticapitalista que se articula en torno a ellos y que creo que va a ser algo de lo que veremos, algo de lo que veremos en los próximos encuentros Encuentros, en así es. agosto, a los que están convocando, donde veremos nuevamente también esa rearticulación de las fuerzas anticapitalistas internacionales hacia una emergencia global que Muy nos bien. está planteando el. Muy bien. Raúl Romero, muchísimas gracias por aceptar esta charla con nosotros tan esclarecedora. Siempre es pertinente recordar que cuando el sistema quiere imponer una vía única en todos los sentidos de pensamiento, de vida práctica, la democracia liberal y la sociedad de mercado, bueno, que hay otras experiencias políticas con la zapatista que ya nos indican que en el horizonte hay otras perspectivas. Muchas gracias, Raúl Romero, por ayudarnos a entender esta perspectiva. Muchas gracias a ustedes, un abrazo. Igualmente para ti, Gracias. Raúl Romero de la Red Universitaria Anticapitalista. Vamos a una pausa y regresamos a la siguiente entrevista de esta tarde.